Tengo el placer de presentar al siguiente ponente, que es el doctor José Luis Cobo Serrano, que es miembro de la Junta Directiva del Consejo de Enfermería de España, es vicepresidente del Ilustre Colegio de ese órgano, y nos ha acompañado a lo largo de toda esta... No reíros, ya pasó. Nos ha acompañado a lo largo de la maduración de este proyecto, que es la prescripción enfermera. Ha estado implicado desde los inicios. Yo recuerdo cuando empezó el proyecto de formación de los enfermeros con la primera plataforma y nos formamos casi todos los enfermeros de Canarias con esa formación que nos exigían, ¿no?, en aquel momento. Esto ha cambiado, pero bueno, el Consejo está comprometido con crear herramientas que aporten seguridad a los pacientes y a los profesionales, y eso es lo que nos va a presentar esta tarde. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Bueno, Ángela, me lo has puesto difícil a superar ahora. Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros y reencontrarnos muchos de nosotros que tantas ganas teníamos, ¿no? Llevábamos épocas que decíamos, a ver cuándo llega esa posibilidad de encontrarnos y de vernos personalmente, abrazarnos, y que esos abrazos no sean solo para nosotros solos, sino que también los compartamos con el resto. Así que agradecer a todo el mundo, ya se ha dicho en varias ocasiones, sin el esfuerzo de unos pocos esto no sería posible, así que yo les agradezco a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí de una manera u otra. Y como decía Óscar, yo vengo a presentaros una parte de la prescripción importante. Ya hemos visto esta mañana aspectos jurídicos, aspectos de desarrollo concreto con las guías, y hemos ido introduciendo algunos elementos, y voy a insistir en algunos más. Algunos repetiré, porque yo creo que es bueno que el mensaje, cuando lo repetimos, al final cala y nos convencemos de que eso es así. Y yo creo que es algo que debe ser el punto de partida en este tema de la prescripción. O nos lo creemos, o si no, no es algo que podamos poner en marcha. Por mucha norma que haya, por mucho que, digamos, hay seguridad jurídica, si una enfermera y un enfermero no se convence de que esto es una competencia profesional que tiene que poner en práctica, no sirve para nada el resto. Ni plataformas, ni nada de lo que estamos contando va a servir. Y parece algo que dice, bueno, es algo como obvio, pero yo creo que cuando alguien, y yo creo que ya ha salido en alguna ocasión este comentario, ¿no?, se cuestiona el simple hecho de decir, bueno, ¿y yo tengo que hacer esto de la prescripción? Yo es que todavía no concibo cómo alguien se lo puede cuestionar, ¿no?, como pregunta. Dice, pero si está dentro del quehacer que haces tú diariamente, tomar decisiones para poder incorporar un tratamiento que no tiene por qué ser con pastillas o con dispositivos, sino tomar decisiones, al final todos estamos prescribiendo. Cuando empezamos a hablar de esto, y ya ha llovido, por el año 2004, 2005 fue cuando empezamos un poco, aunque luego fue más posterior cuando se vio la luz, pero hace ya tantos años, 20 años prácticamente, que al principio algunos decían eso, que parecían pócimas que estábamos vendiendo y no sabíamos exactamente a lo que nos estábamos refiriendo. Y estábamos en el día a día, en lo que estábamos haciendo todos los días, pero no lo llamábamos prescripción y quizás no teníamos esa conciencia de que esto era una competencia profesional. Bueno, dejo de enrollarme para pasar a contaros un poco lo que os he traído en esta presentación y que luego podamos también compartir vuestras inquietudes. Algunas consideraciones que ya habéis visto y vuelvo a insistir en ello. No es lo mismo hablar de prescripción que de recetar. Y eso nos tiene que quedar muy claro, por eso quiero insistir en ello. Y esta primera parte que vamos a ver en esta tarde, luego vamos a tener oportunidad de debatir y luego, si nos quedan fuerzas, hablaremos de la parte de metodología y un poco de colofón de todo esto. Es muy importante que lo llevemos al ámbito de la prescripción y no del hecho de decir, es que me cargan ahora con una nueva tarea de hacer recetas, que no es
de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de prescribir y de tomar decisiones. Ya se ha dicho, y vuelvo a insistir, tenemos una prescripción autónoma, pero para que quede bien claro, porque antes ha surgido el debate con el tema de determinados dispositivos de ortopedia y demás, si puedo o no hacerlo, estamos hablando del concepto y de la competencia que yo tengo para poder tomar la decisión. Eso no quiere decir que luego, cuando yo vaya a el puesto de trabajo que tengo, ¿cómo tengo que ejercer esa competencia? Tengo que respetar las normas del empleador, porque a veces trabajo para el ámbito público y tienen una serie de cartera de servicios, una serie de condiciones para prestar esa atención. O trabajo en el privado y en mi hospital privado, pues a lo mejor no tengo todo el material que yo puedo prescribir, solo compran 4 cosas, bueno, pero eso no coarta la capacidad que tengo de prescripción. Por eso hay que distinguir muy bien la capacidad de prescribir, de recetar, de al final hacer esa orden de dispensación para medicamentos no sujetos a prescripción médica y dispositivos. Hemos dicho, tenemos plena autonomía, pero es que nos tenemos que concienciar de ello, que tú puedes tomar las decisiones desde el principio de valoración de la situación del paciente hasta que le pones un tratamiento o le das una hoja para que vaya a la farmacia. Todo ese recorrido es responsabilidad tuya y algo que acabo de decir muy importante, responsabilidad. Es cierto que a veces nos equivocamos, ha salido esta mañana y por eso tenemos un seguro de responsabilidad civil que nos cubre para que encima pues, no nos cueste dinero si nos equivocamos. La parte penal es la que no nos quitan, es decir, si ya uno lo hace con dolo y estas cosas, bueno, de esto sabe más mi compañero Francisco Corpas, pero si ya voy a sabiendas a hacer algo malo, pues claro, ahí nadie me va a quitar de ir a la cárcel. Y luego tenemos la otra parte de los medicamentos sujetos a prescripción médica. Diego ya nos ha hablado esta mañana de cómo hemos trabajado para incorporarlos en esos protocolos y cómo es la mecánica. Pero vamos a ir ahondando un poquito más. Ahí veis nuevamente las disposiciones que están en el BOE, es decir, son públicas y todo el mundo lo puede ver para saber de qué estamos hablando. Pero me gustaría ir a la parte un poco más práctica, es decir, cuando hablamos, he dicho, cuando hablamos de prescripción, estamos hablando ahora de medicamentos, ya sean sujetos o no sujetos, por lo tanto, tiene que ver mucho con la parte de farmacología. Y todos en la universidad hemos estado, pues, ciertas horas, aunque algunos dicen que pocas, pero tenemos las mismas horas carga lectiva que otras profesiones en cuanto a farmacología. Y hablamos de la farmacocinética, y hablamos de la farmacodinámica, y hablamos de la seguridad que tienen que tener los medicamentos. Y eso ha generado también inquietud. Cuando la enfermera se planteaba al principio esto de la prescripción, decía, bueno, ya, ¿y yo voy a ser capaz y voy a tener las herramientas suficientes? Bueno, pues con lo que yo voy a presentar esta tarde vamos a intentar apoyar lo que en la teoría hemos ido viendo. Y solamente, porque yo creo que es bueno refrescar también esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto en la parte teórica para que luego entendamos cómo lo vamos a encontrar en una plataforma? Si no, será difícil que yo, si directamente os pongo lo que hay en la plataforma, a algunos a lo mejor les pilla un poco de sorpresa. ¿Os acordáis que cuando hablamos de la farmacodinámica, la farmacocinética es lo que sucede cuando incorporamos un medicamento en el organismo y suceden una serie de cosas? Va pasando por una serie de fases ese medicamento, desde la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, ¿no? Lo que se llama el proceso LADME, para que los acrónimos a veces nos ayudan a recordar las cosas. Sabéis que las diferentes presentaciones hacen que el medicamento se libere de distintas formas. Pues hay algunos que son cápsulas, otros se dispersan de distinta forma, algunos son intravenosos y eso hace que vayan al torrente sanguíneo de una forma u otra. Desde luego, cuando es intravenoso pasa directamente al torrente sanguíneo, no hay este proceso inicial. Luego se tienen que absorber y en función de por dónde van pasando y dónde se van absorbiendo y las sustancias que entran en juego, pues ahí es cuando hablamos de la biodisponibilidad, cuando hay
absorción, pues cuánto de ese medicamento pasa a la sangre. Se distribuye por todos los órganos, por todos los tejidos, y en ese transporte que hay en la sangre, pues se puede encontrar ese medicamento o ese principio activo de distintas formas, como una forma libre, como unido a proteínas plasmáticas, a células sanguíneas, es decir, hay distintas formas de encontrarse con ese medicamento en la sangre. ¿Cómo se metaboliza? Es decir, una vez que ya ha hecho la función que tenía que hacer, ¿cómo pasa a los distintos órganos de metabolismo? Normalmente es el hígado, y se transforma en metabolitos. ¿Y cómo influyen los elementos externos para que ese medicamento se quede mucho tiempo o se elimine luego fácilmente? Aquí me gustaría ya detenerme un poquillo más, ¿no? Esto era simplemente un recordatorio para que luego veamos dónde podemos encontrar toda esta información. Hay medicamentos, y aquí recuerdo una cuestión que decían los médicos, que es que los medicamentos matan y son muy peligrosos. Digo, pues claro, sí, eso ya lo sabemos todos. Y el paracetamol mata. Y digo, pues sí, es cierto. Porque decían que, claro, que el paracetamol a cierta dosis es un medicamento no sujeto a prescripción médica. Y ahora, pues las enfermeras y los enfermeros lo podíamos prescribir, y entonces era un peligro. Entonces, es cierto, pero hay que tener toda la información. Y quería poner el ejemplo del paracetamol porque es cierto y a veces la población se lo toma muy a la ligera. Y si tenemos en cuenta este proceso que yo acabo de describir, cuando uno toma el paracetamol, ¿sabe qué va? Les voy a explicar qué es lo que ocurre con el paracetamol y por qué este mensaje de que el paracetamol mata, ¿no? ¿De dónde sale esto? Bueno, pues el paracetamol, como sabéis, se une al ácido glucurónico y, con el sulfato, y por medio de las oxidasas entran en juego y se produce el metabolito que se llama N-acetil-P-benzoquinona. Así es como se llama el metabolito, que es tóxico y que a grandes dosis es lo que produce una necrosis del hígado. ¿Qué ocurre? Que nuestro organismo es muy sabio y genera el glutatión, pero si tú tomas mucho paracetamol, claro, el glutatión se acaba y entonces se produce esa toxicidad. ¿Qué es lo que hacemos? Que para que aumente el glutatión, pues tenemos los antídotos, ¿no? La N-acetilcisteína o la metionina. Bueno, pues ese mecanismo tan sencillo, pues puede complicar a la hora de que una enfermera luego tenga que hacer el seguimiento de un paciente que ha tomado paracetamol o demás. Recordar esta información que os he dejado aquí muy sencilla para que luego entendamos lo que os voy a explicar con la plataforma. Bien, y luego la última fase, pues la de eliminación. Ya sabemos, pues elimina por distintas vías y antes de eliminarse un medicamento tenemos que tener en cuenta la biodisponibilidad, es decir, cuánto tiempo permanece en la sangre en función de cómo ha sido administrado. Ahí veis un poco las curvas, pues permanece más tiempo, menos tiempo. Esto es lo que llamamos la biodisponibilidad. Y también que en determinados momentos hay que hacer una monitorización de los fármacos, es decir, que hay fármacos que sabéis que tienen un índice terapéutico, un intervalo terapéutico muy estrecho y que cuando modificamos mucho la dosis, porque son pequeñas dosis, pues hay que monitorizar. Por ejemplo, lo que hacemos con el Sintrón, ¿no? Pues el margen terapéutico que tiene hace que tengamos que estarle vigilando continuamente al paciente. Bueno, ahí veis un poco, esto es simplemente por recordar cosas, no estoy descubriendo nada nuevo, pero creo que es bueno que cuando otros nos oyen hablar de prescripción, no creamos que estamos aquí hablando solamente de rellenar recetas, sino que tenemos todo este conocimiento. Y yo lo quería poner en valor porque eso es lo que hacemos también cuando hacemos la formación continuada en farmacología y en prescripción, recordar este tipo de cosas. Y la segunda parte que tenemos es la farmacodinámica, es decir, cómo se comporta en las concentraciones del fármaco, allí donde tiene que actuar. Y en algunas ocasiones sabemos que tenemos medicamentos agonistas, otros que son antagonistas o agonistas parciales, es decir, que tienen distinta función y que con ellos podemos jugar para que haga un efecto concreto en el paciente. Y también en este apartado de farmacodinámica tenemos que tener en cuenta las interacciones, es decir, qué pasa
cuando mezclamos medicamentos. ¿Qué ocurre? Algunos se potencian, otros no. Tenemos que tener en cuenta su farmacocinética, su farmacodinámica, porque cambia el sentido de lo que queremos hacer como tratamiento al paciente. Bueno, también, ¿qué ocurre cuando le decimos al paciente tome este medicamento, pero no lo tome o no tome muchas verduras porque puede influir, o de hoja verde, o tómeselo con zumo de mandarina porque la absorción es mejor? Es decir, toda esta información hay que tenerla, hay que saber dónde encontrarla. Por eso estoy hablando de estas cosas. Y, cuestión importante, la posología. Es decir, no vale aquí lo que dicen los pacientes. No, es que me ha dicho la vecina que me tome esta pastilla, pero que me lo tome de 1 gramo porque es mejor que no de 600. No, aquí para cada cosa y para cada paciente hay una posología concreta, y eso lo sabemos porque tenemos que alcanzar una concentración de ese medicamento en sangre, y depende de las condiciones del paciente, pues será una u otra. Y otro apartado importante es la farmacovigilancia. Esta mañana ya se ha nombrado y se ha dejado caer que tenemos obligación los profesionales sanitarios de hacer el seguimiento de lo que ocurre con los medicamentos y las reacciones adversas. Es obligación. Y para eso todos conocemos, supongo, la famosa ficha amarilla, donde se comunica, ficha amarilla porque era así en papel, por eso la he puesto. Ahora ya hay sistemas informáticos para comunicar cualquier reacción adversa. Insisto, todos tenemos obligación de comunicar, aunque no sea un tratamiento que he puesto yo, que lo ha puesto el médico. Si detecto cualquier reacción adversa en un paciente, tengo que comunicarlo. Pues también os vamos a ayudar con la plataforma en este caso. Bueno, he estado hablando de medicamentos, y incluso Diego esta mañana nos ha dicho, en las guías tenemos un listado de medicamentos y los ponemos ahí, veis el código ATC y un nombre, ¿no? Bueno, pero vamos a aclarar un poquito más sobre los medicamentos. Sabemos que todos se identifican externamente por un código, hay símbolos que tienen que estar en frío, los que son estupefacientes. Bueno, pues tenemos que estar familiarizados con esta nomenclatura y qué tipo de símbolos hay. Y con la clasificación ATC. No sé si todo el mundo tiene claro lo que es la clasificación ATC, algunos se nos ha olvidado ya porque hace mucho que lo estudiamos. Solamente por recordaros, para que lo entendáis luego también. La clasificación ATC significa anatómica, terapéutica y química. La C es de chemical en inglés, por eso es ATC. Y responde esa sigla a los niveles en los cuales se clasifican, porque esto es a nivel internacional, ¿eh? Esto sirve para cualquier país que pone en marcha o que autoriza un medicamento, te dice, está clasificado en este grupo ATC, ¿vale? Para que os suene bien. Bien, pues hay 5 niveles y se van codificando en función de letras o números. El primer nivel, que son grandes grupos, es el anatómico, es decir, ¿a qué hace referencia este grupo de fármacos desde el punto de vista anatómico? Pues, por ejemplo, para el tracto alimentario, ahí tenéis, grupo A. Vale. Pasamos a un segundo nivel, que sería el subgrupo terapéutico. He dicho anatómico, terapéutico y químico. Bueno, pues el subgrupo terapéutico nos dice que dentro de los que hay del tracto alimentario hay fármacos usados para la diabetes. Y tiene un código ahora de números, en este caso A10. El tercer nivel es un subgrupo farmacológico que dice dentro de los antidiabéticos podemos tener insulinas, antidiabéticos orales, bueno, pues tenemos los hipoglucemiantes excluyendo insulinas, pues eso es otro grupo, y entonces ya estamos en el nivel A10B. Y el cuarto, ya dentro de ese tipo de los antidiabéticos orales, tenemos las biguanidas, ¿vale? Y ahí ya estamos en la parte química, y por eso le metemos en otro subgrupo, ahora ya es A10BA. Y por último, la metformina, como nombre ya de principio activo que está dentro de ese grupo. Y le ponemos otro código, y ahora es ya A10BA02. He querido pararme aquí porque yo creo que, simplemente insisto, por recordaros cómo es la clasificación y que cuando luego vemos qué es lo que hay en las guías, lo entendamos. Pero también os voy a contar curiosidades. Esta mañana decía Paco, que
que es Paco para los amigos, es Francisco Corpas, pero es Paco para los amigos. Decía Paco, dice, esto de la clasificación de medicamentos sujetos y no sujetos a la prescripción médica está obsoleto porque también hay prescripción podológica y tal. Y yo digo, y la clasificación ATC también tiene su cosa, tiene su aquel, porque hay principios activos, veis ahí que, veis el código, aunque no sepamos mucho de lo que os he contado antes, como es muy largo, ya nos situamos en el último nivel, en principio activo, que en función de algunas cosas, ese mismo principio activo tiene una codificación diferente. Entonces, cuidado. A veces, aunque estemos hablando del mismo principio activo, por poner, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que tiene una curiosidad, además de la clasificación ATC. Resulta que lo vemos con dos códigos y dice, ¿y a qué corresponde cada uno? Dice, claro, como hemos dicho que también tenemos que tener la acción terapéutica en cuenta, cuando lo utilizamos como analgésico, tiene un código, y cuando es un inhibidor como antiagregante plaquetario, tiene otro. Y tenemos el de 100 miligramos, que está, por ejemplo, como antiagregante plaquetario, y el de 500 miligramos, que es como analgésico. Aquí viene la curiosidad. ¿Cuál de los dos? Yo os digo, uno es un medicamento sujeto a prescripción médica y el otro es no sujeto a prescripción médica. Es decir, que lo podemos prescribir de forma autónoma, mientras que el otro tendríamos que tener un protocolo. Y uno es de 500 y otro es de 100. Y entonces dice uno, a ver, ¿cuál será el que podemos prescribir de forma autónoma? ¿El de 100? No, el de 500. Pero si tiene más dosis. Si es ácido acetil salicílico de 500 miligramos. Ahí veis la incongruencia. Es decir, ¿cómo es posible? Esto cuando se lo contamos a los periodistas y gente que no es sanitaria dice, no lo entiendo. Pues yo tampoco, pero 100 miligramos lo tengo que dar siempre y cuando tenga un protocolo. 500 miligramos lo puedo dar yo solo. Dice, bueno, pues partid la pastilla y ya está. Bueno, estas son las incongruencias que podemos, y algunas otras, ¿no? Y otras son curiosidades. La eritromicina, pues depende de dónde metamos la eritromicina, en qué protocolo esté, cuando esté, o fijaréis también que veréis a lo mejor, esto lo cuento porque veréis en las guías un mismo principio activo y a lo mejor diferente código. Es decir, ¿se han equivocado? No. Depende de este tipo de cosas. Aquí he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Para que lo entendamos bien, ¿vale? Yo creo que esto venía bien porque ahora sí entenderéis, aunque lo he puesto en pequeñito, mejor que en la guía que se ha publicado a nivel estatal viene su código ATC y sus principios activos. Dentro de cada principio activo luego tenemos diferentes presentaciones y es lo que podemos ver luego en la plataforma. Bueno, no os voy a contar nada más rollo teórico, pero yo creo que venía bien refrescar esto para entender ahora cómo podemos apoyar el trabajo de una enfermera en su día a día. Yo tengo todo este conocimiento en la cabeza, pero no me sé todo de todos los medicamentos. Eso es imposible, no hay nadie que se lo sepa. ¿Cómo podemos ayudaros? Bueno, pues ahí sabéis que hemos trabajado ya en varias versiones y ahora tenemos una nueva versión de una plataforma que la hemos llamado eCuidados Prescripción, que, como siempre trabajamos nosotros, con elementos de calidad, de innovación, de seguridad. Es decir, intentamos que todo lo que nosotros ofrecemos dentro de esta plataforma tenga mucha seguridad, sobre todo. Y por eso lo que hacemos es incorporar medicamentos, en este caso solo medicamentos, no metemos productos sanitarios. Esto va en otra fase, incluso medicamentos de autocuidados y productos de autocuidado. Estamos trabajando incluso con la patronal de los autocuidados para que también podamos incorporarlo. Pero ahora solamente vamos a centrarnos en medicamentos, no hay producto sanitario. Nada de dispositivos, nada de... Hay algunos apósitos que tienen medicamento, entonces sí estarán, pero si no, no están. La plataforma, tal y como está, lo que pretendemos es que ayude en la formación, ya sea en la universidad o porque tengáis cursos de formación continuada. Antes he hablado de esos cursos que tienen que hacer aquellos que legalmente no pueden prescribir porque no tienen un año de experiencia profesional, pues también se puede utilizar en esa formación.
Nos va a facilitar la toma de decisiones clínicas, ya lo veréis cómo podemos buscar información para que nos dé las pautas correctas de cómo utilizar un medicamento, facilitar el trabajo del equipo multidisciplinar. ¿Por qué? Porque a veces, como decía, el medicamento se lo puede haber puesto el médico, pero yo puedo comprobar si eso va funcionando bien o hay algún problema y a ver si es debido, por ejemplo, a alguna interacción. Al final, se trata de convertir la información en conocimiento, incluso darnos más autonomía profesional, hacer un mayor seguimiento al paciente, sobre todo crónico, y, en definitiva, garantizar vuestra seguridad como profesionales de que la información que estáis viendo es la adecuada desde el punto de vista científico. Por eso, nosotros en la plataforma hicimos en su momento un acuerdo con la Agencia Española del Medicamento y toda la información que vais a ver ahora es la oficial que hay de la agencia, ni siquiera es de los laboratorios, que podría ser parte interesada. Entonces, estar seguros de que la información que está incorporada ahí es oficial, es una información oficial. Bueno, pues ha llegado el momento ya de ver la plataforma, ¿no? Tanto rollo que os he contado, para que entonces, si me lo permitís, me voy a situar ahí y voy a entrar en directo, es decir, no es una presentación de PowerPoint diciendo esto es su proyecto, no. Esto ya lo tenemos diseñado y desarrollado. Bueno, me oís también aquí, ¿verdad? Entonces, voy a entrar en una página web donde, si la tecnología no nos... se borró, me lo cerrasteis. Ahora tengo que entrar de nuevo. Cerrado recientemente arriba. No, pero están las pestañas. Aquí. Bueno, la tecnología de momento funciona. Bueno, pues ahora me tenéis que ayudar también vosotros. Yo voy a ir contando cosas y vamos a ir viendo, insisto, cómo os podemos ayudar a encontrar información sobre los medicamentos. Es decir, aquí no estamos hablando de una plataforma para que yo haga una receta. Eso lo dará el sistema sanitario o vuestro centro privado, o si tenéis una consulta privada, os contaré luego cómo se hace. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo busco información para saber cómo utilizar un medicamento o qué pasa cuando utilizo determinados medicamentos. Bien, esto tiene un login y un password, es decir, que la plataforma no es abierta para que cualquiera pueda entrar, sino que tenemos que facilitar nosotros un login y un password para poder entrar en la plataforma. Y está en un entorno web, es decir, que puedo entrar desde cualquier dispositivo. No nos tenemos que instalar nada. ¿Os acordáis que cuando tuvimos otras versiones había que instalarse? Bueno, era más complejo, la tecnología evoluciona y entonces ya, incluso desde el móvil, podemos conectarnos a la plataforma y veríamos la misma información. Un poquito más chiquito, pero ya está. Bien, nosotros hemos dicho, vamos a buscar información sobre los medicamentos. Os voy a ir contando un poquito en qué consiste cada uno de los apartados que podemos ir viendo en la plataforma. Mirad, nosotros cuando buscamos un medicamento, a veces lo que hemos utilizado siempre ha sido el vademecum y decíamos, oye, pues o lo busco por el principio activo, sabíais que teníamos las hojitas, ¿no? Blancas, verdes, ¿no? Rosas, para ver el laboratorio, incluso si queríamos. Bueno, pues hay distintas formas de buscar un medicamento. Pues eso lo hemos aplicado también aquí en la plataforma. Entonces, tenemos la posibilidad de buscar el medicamento por principio activo. Bueno, pues simplemente incorporando aquí el nombre, por ejemplo, yo voy a poner ahora el paracetamol del que hemos hablado hoy, ¿no? Paracetamol. Y fijaros, la plataforma empieza a ponerme opciones de qué nombre es el que yo quiero elegir. ¿Para qué? Para que yo, aunque no sepa muy bien, porque sabéis que hay nombres un poco raros, y después no sé exactamente si es el ácido hialurónico, y entonces, según voy poniendo, pues me va apareciendo y ya digo, pues mira, no hace falta ni que me lo sepa, directamente lo elijo y además para evitar errores. Y ella, que es inteligente, nos ofrece una serie de medicamentos. Bien, como le he dicho que es un principio activo lo que estoy buscando, ella me va a mostrar todos los nombres comerciales de lo que contiene el principio activo paracetamol, ¿vale?
Si quisiera alguno en concreto, luego ya lo vemos. De tal forma que yo puedo ver que con paracetamol, principios activos, existen ahora mismo 339 registros. Ahí es nada. Por eso empezáis a ver el volumen de información que vamos a manejar a través de esta plataforma. Bueno, pues vamos con el primero y fijaros, tenemos aquí el número de registros. Sabéis que todos los medicamentos tienen un número de registro, su nombre comercial, el que le ha puesto el laboratorio, incluso con la presentación ya nos va diciendo, es de 1 gramo en polvo efervescente. ¿En qué situación está? ¿Qué significa esto de la situación? Porque hay medicamentos que pueden estar autorizados, pueden estar anulados, pueden estar no comercializados. Por ejemplo, si un medicamento ha sufrido algún tipo de problema y lo han retirado del mercado, queda anulado, pero nosotros no lo retiramos de la plataforma, sino que lo dejamos por si alguien, incluso esto a nivel de investigación, o alguien dijo, mira, hubo un problema con un medicamento, que luego insistiremos en este tipo de cosas, yo tengo la posibilidad de buscarlo. Si está autorizado, quiere decir que está vigente y que se puede utilizar, está comercializado. En este caso, este estaría anulado y no comercializado, ¿vale? Y la última columna da respuesta a una de la primera pregunta que seguro que me ibais a hacer o os habéis hecho ya a lo largo de la mañana. ¿Cómo sé yo si un medicamento es medicamento sujeto a prescripción médica o un medicamento no sujeto a prescripción médica? Bueno, pues aquí te lo decimos. Este medicamento es un medicamento sujeto a prescripción médica, mientras que este lo puedo prescribir de forma autónoma. Es un medicamento no sujeto a prescripción médica. Esa es la primera información, pero esto está muy resumido. Si yo quiero saber más de un medicamento, lo que hago es pinchar sobre ese medicamento. Acabo de hacer clic y tenemos aquí toda la información. Veis que tenemos datos generales, precauciones para la administración, interacciones farmacológicas, duplicidades, datos clínicos y propiedades farmacológicas. Tenemos cuál es su principio activo y cuáles son sus excipientes. Si la agencia ya nos proporciona incluso la foto del envase, lo ponemos aquí, sale automáticamente. Luego pondré algunos ejemplos más. También tenemos la posibilidad de visualizar la ficha técnica o el prospecto. Sabéis que la ficha técnica es la información que utilizamos los profesionales sanitarios. Todo esto que yo os he contado al principio, que podía ser un rollo sobre la farmacocinética, la farmacodinámica, todo eso está en la ficha técnica, como veis aquí, apartado por apartado, la posología, las contraindicaciones, las advertencias para la precaución, todo esto en un PDF, que incluso alguien se está haciendo un trabajo, lo puede utilizar. Pero como creemos que es más cómodo, es que lo visualicemos en pantalla, no en un PDF. Por eso nosotros hemos desglosado esa ficha técnica y a través de los distintos apartados os los enseñamos. No en todas las ocasiones tenemos disponible esta ficha técnica desglosada, sino que depende de la agencia del medicamento. Si son muy nuevos o los más antiguos no tienen toda la información desglosada, porque aparecerá en vacío. Si está en vacío, que no está disponible, nos vamos a la ficha técnica en PDF y la podemos ver, ¿vale? O sea que de una forma u otra tenemos toda la información. Fijaros, aquí tienes indicaciones terapéuticas. ¿Para qué está indicado este medicamento? Para el tratamiento del dolor o en estados febriles. La posología, es decir, esto que yo os he contado antes, qué importante es saber qué dosis tengo que dar al paciente que tengo delante. Aquí tenemos la dosis para adultos, si tiene una insuficiencia renal grave, si son pacientes de edad avanzada, qué ocurre con ellos y, por ejemplo, la forma de administración, en este caso, vía oral. ¿Qué contraindicaciones tiene? Las advertencias y precauciones de empleo, ¿vale? Toda esa información la tenemos aquí desglosada. ¿Qué ocurre en caso de embarazo? ¿Qué interacciones puede tener con otros grupos de medicamentos? O, por ejemplo, fijaros aquí, me detengo en la parte de la sobredosis. Supongamos que tenemos un caso de lo que hemos dicho antes. Hemos tenido un paciente que se ha tomado una sobredosis de paracetamol. ¿Qué tengo que hacer? Uy, pues ya no me acuerdo. Sé que José Luis me contó algo cuando estuvo ahí en Tenerife contando algo con la plataforma, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, pues fijaros, aquí tenéis toda la información. Primero, qué es lo que ocurre, la sintomatología, qué ocurre con los niveles plasmáticos y aquí veis tratamiento. A ver si os suena.
Dice, en todos los casos se procederá a la aspiración de lavado gástrico, preferentemente en las primeras 4 horas después de la ingestión, y existe un antídoto específico que, para la toxicidad que se llama la N-acetilcisteína. ¿Os acordáis que os he comentado esto? Se recomienda esta dosis y qué es lo que hay que hacer de dosis de ataque y dosis de mantenimiento, o incluso qué ocurre con los niños. Insisto, es muy importante que quien maneja un medicamento sepa lo más posible, pero si no lo sabe, que sepa dónde encontrarlo. Y aquí vais a tener la posibilidad de encontrar todo este tipo de información. ¿Qué hacer con el medicamento o qué hacer en casos graves de intoxicaciones o algo parecido? ¿Qué precauciones tengo que tener en la administración? Pues dice, por ejemplo, que hay que administrarlo en ayunas para que tenga una acción rápida. Acordaros que es efervescente y por eso intravenosa, enteral no tiene ningún tipo de información. Si hay interacciones que tenemos que tener en cuenta a nivel un poco general, pues las podéis encontrar aquí. ¿Qué otros medicamentos contienen este mismo principio activo y qué ocurre si un paciente se está tomando 2 medicamentos de esto? Y no solamente los datos clínicos, sino las propiedades las farmacológicas, tanto farmacodinámicas como farmacocinéticas. Toda esa información lo tenéis aquí desglosado. ¿Veis aquí? Propiedades farmacodinámicas, lo que yo os he contado en la teoría, pues aquí está, en la parte práctica, qué ocurre con ellos, o en la farmacocinética, ¿vale? O incluso datos de un poco de seguridad que hay que tener con ciertos medicamentos. Si voy otra vez a la parte inicial, en la información general, decíamos, tenemos aquí el principio activo y los excipientes, qué vía de administración tiene esta presentación en concreto, y aquí a la derecha tenéis las presentaciones diferentes para este medicamento, que es de 1 gramo, pues puede haber 20 sobres, o sea, caja de 20 o caja de 40. ¿Vale? Esto nos viene muy bien cuando a lo mejor tenemos que decir, oiga, pues que sepa que en la farmacia le pueden vender o de 20 o de 40. E incluso tenemos no solamente la del laboratorio, sino el precio. Este es el precio estándar que da el ministerio, que está en el ministerio, porque aparte de tener el contacto con la agencia del medicamento, nosotros hemos hecho un acuerdo también con el ministerio y nos facilita el precio estándar. Eso no quiere decir que cueste esto en la farmacia, exactamente, pero si yo, por ejemplo, tengo una consulta privada y le digo, oiga, pues le voy a recetar un analgésico, por ejemplo, pues mire, este en torno a 2 euros le va a costar, o hay este otro que vale 5. No de todos los medicamentos sale información económica, también tengo que decirlo. Y al final nos dice, este en concreto que yo he elegido, qué grupo ATC tiene y en el árbol ese que hemos dicho, dónde se sitúa, para conocer dentro de la clasificación ATC. Entonces, como veis, del medicamento lo podemos saber prácticamente todo. ¿Qué ocurre cuando yo elijo un medicamento por principio activo? Es lo que acabamos de ver. ¿Qué ocurre si yo digo, a ver, porque normalmente los principios activos, algunos sí conocemos, pero normalmente el paciente no te dice el principio activo que toma, sino que tú vas y le dices, ¿qué calmante le mandó el médico? Y dice, pues el Nolotil, no te dice metamizol. A veces sí, porque ya se utiliza el genérico y a veces sí se lo saben, pero si no, entonces nos tendríamos que ir a buscar por nombre comercial. Entonces, pues voy a buscar un Nolotil, por ejemplo. Nolotil. ¿Veis? La plataforma me lo acaba de ofrecer, no hace falta que yo me sepa exactamente el nombre. Y aparece nuevamente toda la información. ¿Veis aquí? Por ejemplo, tengo este Nolotil, que tengo 3 presentaciones que son de prescripción médica y no están ahora mismo en ningún protocolo, ¿vale? Porque si son de prescripción médica pueden o no estar en un protocolo. Si nos vamos a este primero, veis que en esta ocasión sí nos ofrece incluso se lo podríamos enseñar al paciente, ¿no? Es esta caja la que está tomando, ¿no? A veces, que estamos también en ello, estamos a ver si podemos poner la imagen de la pastilla, que muchas veces es una pastilla azul, tal, ¿no? Que siempre te viene el paciente diciendo qué tipo de pastilla está tomando, ¿vale? Y luego veis aquí las distintas presentaciones, como os he dicho antes, 500, 10 o 20. Y este es el precio aproximado del Nolotil. Y, insisto, podéis ver
nuevamente toda la información. También por códigos ATC, es decir, si alguien, incluso que trabaja en un determinado área, quiere profundizar un poco más, ya no está ni siquiera con el paciente y dice, pues yo dentro de esto me gustaría conocer un poquito más, yo trabajo en cardiología y entonces dentro del sistema cardiovascular pues quiero conocer un poquito más de los antihipertensivos y dentro de esos antihipertensivos pues bueno, pues aquellos que son antihipertensivos y diuréticos. Y dentro de estos, pues venga, los derivados de la guanidina y los diuréticos. Vaya, hombre. Pues no hay ninguno. Para que veáis que esto es real, que no me lo he aprendido. Venga, voy a por otros. Por ejemplo, otros antihipertensivos. Bien, estoy acertando la primera. Os aseguro que salen, ¿eh? Venga. Mira, aquí, no sé lo que he puesto, para la caries me parece que era. Mira, este es de prescripción autónoma, ¿no? Flúor láser de 1 miligramo, gotas oral. Bueno, he llegado al medicamento a través de la clasificación ATC. Ahora que ya estáis más familiarizados con la clasificación ATC y cuando lo veáis en un grupo dentro de las guías, pues también podéis ir a buscarlo. Pero nosotros quisimos ir un poquito más allá y decir, bueno, pues vamos a ayudaros y no hace falta que vayáis viendo el listado de una guía, sino que os lo hemos hecho nosotros. Es decir, que también puedo buscar por una guía o por un protocolo. Es decir, qué medicamentos son los que están incorporados en una guía. Entonces, ahora mismo tenemos 5. Elijo y digo, a ver, me voy a las heridas. Venga, voy a las heridas. Podría poner más de uno, ¿eh? Si queréis podéis poner más de uno. Elijo otro aquí, ¿veis? Diabetes, para los dos. Bueno, no, solo uno. Vale, pues lo quito y me dice todos los medicamentos que se han incorporado en esa guía. Recordar que en las guías solo están los medicamentos sujetos a prescripción médica. ¿Vale? Por ejemplo, en esta guía hay 223 registros, que son más presentaciones, porque fijaros que de este hay 6 presentaciones, de este 4, es decir, habría que ir multiplicando para saber el volumen del número de medicamentos que podemos prescribir para el protocolo, por ejemplo, que estaba en heridas. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos aquí el Furacin pomada, ¿vale? Que está autorizado y que está dentro del protocolo de las heridas y también de las ostomías. Os he dicho antes, puede que un medicamento lo hayamos incorporado en más de una guía. Pues aquí lo podéis ver. Y nuevamente, si damos aquí, pues tenemos aquí toda la información del medicamento. Es decir, que por protocolo podemos saber qué medicamentos, alguien, o incluso esta tarde luego vamos a tener, ¿no?, la oportunidad de hablar que la consejería está trabajando con una serie de protocolos. Bueno, pues ¿qué medicamentos son los que se han aprobado a nivel estatal con esta guía? Bueno, pues aquí lo tenéis, es fácil de buscar. O incluso de laboratorio, esto ya es un poco más de curiosidad, o alguien que tenga que hacer algún trabajo, si no, pero si no podéis poner aquí el nombre del laboratorio y te dice todos los medicamentos que tiene ese laboratorio. Bien, esta primera parte, hasta aquí bien. Es decir, hemos podido ver qué medicamentos tiene la plataforma. Busco por principio activo, busco por cualquiera de las otras opciones. Pero yo decía, hay una cuestión muy importante y es saber qué ocurre cuando un paciente toma diversos medicamentos. Y esta es una de las joyas que tenemos dentro de la aplicación que los médicos y otros quieren para ellos, pero no la tienen, que son este tipo de interacciones. Lo digo porque cuando hemos hecho pruebas y con otras plataformas y estaba la enfermera buscando las interacciones, decía, déjame que busque yo a ver qué pasa. Pues les interesa mucho. Entonces, yo suelo poner siempre algún ejemplo un poco más drástico de qué ocurre, por ejemplo, cuando incorporo un ácido acetil salicílico, pongo y elijo, lo incorporo dentro de, este es el listado, me dice, ¿qué está tomando? ¿El de 100, el de 500 miligramos? Bueno, pues voy a ponerle el de 100, que es un paciente cardíaco, y le voy a poner que está tomando el Sintrom, por ejemplo, aquí me he equivocado, Sintrom
por ejemplo, de 4 miligramos. ¿Y Viagra, dices? Viagra. Viagra, ¿los recubiertos o sin recubrir? Recubiertos, recubiertos. Mejor recubiertos. Mejor recubiertos, vale. Y le vamos a poner también, si os parece, un omeprazol para que ¿no? Para poder eso. Alguno ya me está mirando y diciendo, si es lo que yo tomo. Bueno, y ponemos este, por ejemplo. ¿Veis? Aquí nos han aparecido los... Esto sería lo lógico que un paciente, ¿no? Tú le dices, a ver qué está tomando, o tú lo ves ya tenemos en la historia clínica. Lo que pasa es que muchas veces sabéis que se toma por su cuenta cosas. Y dices, a ver, ¿qué se está tomando usted? Y lo empiezas a meter aquí y dices, a ver qué pasa. Bueno, pues comprobamos qué interacciones hay. Y automáticamente la plataforma nos ofrece, fijaros, en este caso, hay una interacción que ocurre por la inhibición antiagregante plaquetaria y antitrombótica, en este caso, con los medicamentos que hemos puesto del ácido acetilsalicílico y el Sintrón, ¿no? Y te dice qué tipo de interacción hay y qué ocurre, si es leve, si es compatible, si en algunos casos te dice, esto mejor no darlo junto. En algunos casos sabéis que el paciente sí toma el ácido acetilsalicílico y el Sintrón. Bueno, en cualquier caso tenéis qué tipo de interacción y aquí veis interacción aditiva o sinérgica. ¿Os acordáis que yo os he recordado antes? ¿Qué ocurre cuando hay algunos que son antagonistas, son agonistas, son sinérgicos, se potencian entre unos y ellos y otros? ¿Y qué es lo que pasa cuando tomamos esto? Nos da una descripción. Os aseguro que descubrís algunas interacciones que pasan muy desapercibidas. En algunos casos, por ejemplo, por no entretenerme ahora que ya me queda poco tiempo, el tema del omeprazol en estos pacientes que están tomando el Sintrón y estas cosas, bueno, con la bomba de protones y todo eso, hay una curiosidad y es que el omeprazol hace también de pantalla y no se absorbe de la misma forma, de tal forma que en un momento dado el paciente deja de tomar el protector gástrico y se dispara. Y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Si se está tomando la misma dosis y no sé qué, pero ha hecho alguna cosa rara. Y, bueno, es que dejé de tomarme esto si yo el estómago lo tengo bien, te dicen, ¿no? Y dices, no, pero hay que tener cuidado porque pasan este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es muy interesante que tengáis a disposición también este tema de las interacciones. Luego, me adelanto a preguntas que me podéis hacer y nos hemos adelantado con la plataforma. ¿Cómo sé yo? ¿Os acordáis que había algunas críticas que decían, ¿y esto de la prescripción para qué? ¿Para eso que puede comprar cualquiera en la farmacia y que para 4 medicamentos que podemos prescribir? Bueno, pues hicimos la prueba y dijimos, y además nos empeñamos y dijimos, vamos a ver aquí cuántos medicamentos. ¿Esto se está grabando? Sí, entonces me lo callo. Bueno, no, da igual. Lo borramos. Fijaros. Por prescripción autónoma, me sale aquí todo el listado, ¿vale? Y tenemos 1.618 registros de prescripción autónoma. Insisto, que no presentaciones porque algunos tienen más de una presentación. Pero quedaros con esta cifra, 1.618. Y dice, bueno, y eso de los protocolos, menudo rollo, si son 4 medicamentos los que hay ahí metidos. Y para eso hemos gastado tanto tiempo y esfuerzo. 2.832. Tenemos ahora mismo, es que me lo tenía que haber callado, pero bueno, más medicamentos metidos en el ámbito de la prescripción por protocolo que de prescripción autónoma. Y quedan guías por hacer. Yo ahí lo dejo. Y luego tenemos la posibilidad de la prescripción médica también, es decir, saber cuántos hay por prescripción médica, que hay muchos más, son 18.000, creo, 18.079, ¿no? Eso para que veáis un poco el volumen también de medicamentos que se están manejando. Insisto, que no presentaciones, que en total son como unos 80.000, pero por principios activos estaríamos hablando de eso. Bueno, pues hasta aquí la parte de buscar información con medicamentos o qué ocurre cuando los mezclamos o si lo quiero buscar por las guías que nos han comentado esta mañana. Y por último, os decía, importante saber qué ocurre con determinados medicamentos.
Hay información que tenemos que facilitar nosotros, que sería enviar una alerta. Entonces, desde la plataforma vais a tener la posibilidad de enviar una alerta porque se haya producido un evento adverso, un efecto o una sospecha. Simplemente, yo creo que a lo mejor, ante una sospecha, mejor mandarlo. Entonces, desde aquí conectamos nosotros con el centro. En este caso, pues diríamos, a ver, pues el Canarias, pues no lo voy a hacer porque si no les llega a Canarias y van a decir, ¿esto qué hacen ahora aquí mandando? Pongo bueno, todavía no la mandaría porque realmente aquí es un primer paso. Pondría aquí el nombre del medicamento, por ejemplo, decimos, pues está tomando el Nolotil, insisto, lo ofrece la plataforma, no tienes que sabértelo tú. He puesto Nolo y ya sale aquí. ¿Cuál es el Nolotil que está tomando? El de supositorios infantiles. ¿Con cuál lo hemos visto? Con este, vale. Y enviaríamos primero esta primera parte y luego tendríamos que rellenar una ficha que ya contactamos directamente con el centro de ahí, porque aquí hay información, esto lo explico nada más un poquito, hay información muy sensible, sabéis que la protección de datos de los pacientes y es incluso del profesional, porque tienes que comunicar quién eres para que se pongan en contacto contigo, todo esto. La plataforma no se queda con ningún tipo de información, ¿vale? Os lo advierto para que estéis tranquilos, que desde el Consejo no vamos a saber ni quién lo ha comunicado ni nada. Solamente tendremos estadísticas de que se han mandado las alertas, pero sin más. Y la otra cuestión importante es que la Agencia del Medicamento nos informe si está pasando algo con algún medicamento. Son las alertas, notas informativas, notas de seguridad, tenemos distintas formas. De tal forma que están actualizadas, veis que la última es del 19, de hace nada, que dice que se han retirado los productos Meromacho Premium. No sé lo que será esto. Aquí entre la Viagra y el Meromacho, yo el mero creía que era un pescado. Dice, bueno, pues hay una nota, ¿sabéis? Las notas que antes se mandaban por fax a los centros hasta que llegaban, retírese el lote B07 y tal, y tenías que ir allá a la vitrina a retirarlo, y a lo mejor dices, pues este ya le he repartido yo a tutiplén, ¿no? Bueno, insisto, incluso cuando entramos en la plataforma, desde el principio nos salen las últimas notas informativas y demás, es decir, que aunque no vayamos ahí, directamente también nos aparecen al principio. Bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante amplio y ahora ya sí que me queda deciros, antes decía, esta plataforma no es para que yo rellene una receta, sino para conocer más sobre un medicamento. Sobre la receta, que antes se ha preguntado y lo he estado incorporando, os tengo que decir que el sistema público es quien os tiene que proveer de la receta pública. Y ellos, o bien informática, porque sea electrónica, o en papel. ¿Qué hace la organización colegial? Es el responsable, porque nos lo han dicho además esta mañana legalmente, de emitir, de facilitar, de saber la trazabilidad de una receta privada. Es decir, que si trabajáis en un centro privado o tenéis vuestra propia consulta, es el colegio, el consejo es el responsable, pero será a través de los colegios. Nosotros ya os doy un poco de información a nivel de organización colegial. Se ha constituido una comisión con diferentes colegios provinciales, donde estamos ahora mismo en la fase piloto, estamos iniciando, es decir, que ahora no vayáis mañana a José Ángel y al colegio a pedirle a los talonarios, que no están. Digo, que si no me está mirando ya con una cara de como diciendo... Ahora estamos en una fase piloto, pero lo que vais a tener va a ser esto, es una receta que tiene dos partes. Una parte es para el profesional, donde se tiene que poner el nombre de la enfermera, con su número de colegiado, con su código de acreditación. Las comunidades autónomas tienen la obligación de comunicar al Ministerio porque en el registro de profesionales tenéis un código de prescriptor. Digo, tienen que. Ahí viene luego ya la segunda parte, si lo están haciendo bien o no. Tenemos, para poner
El resto es igual, que decíamos esta mañana, que la receta del médico. Tenemos para poner el medicamento, cómo se lo tiene que tomar y demás. Y si es un medicamento sujeto a prescripción médica, tengo que poner aquí el protocolo o la guía a la que hace referencia. Hay un código, cada guía tiene un código, eso está en el Boletín Oficial del Estado, y si no, la comunidad autónoma, cuando publique las propias, se pueden poner, si las tienen codificadas de alguna forma, pues pondrán el código correspondiente. Pero, insisto, medicamento sujeto a prescripción médica bajo un determinado protocolo. Parte para la farmacia, que es esta que estáis viendo, y la otra parte se la queda el paciente, que esta mañana preguntabais. ¿Hay que poner aquí el diagnóstico? Sí. ¿Qué diagnóstico? El diagnóstico enfermero. Si es un medicamento que yo he puesto por una prescripción autónoma mía, por una decisión, que luego lo vamos a ver en la última parte de la tarde, hablaré de esta parte del diagnóstico, pero es el diagnóstico enfermero el que tenemos que poner aquí. Si es un paciente crónico que tiene un seguimiento, por ejemplo un diabético, pues claro, no voy a poner un diagnóstico, yo no diagnostico la diabetes, será el diagnóstico del médico. En cualquier caso es si procede, es decir, esto no es obligatorio. Bueno, ya no me entretengo más para daros paso también a algunas preguntas si queréis. Yo creo que esto es muy importante que lo sepamos todos. España está a la cabeza ahora mismo de la prescripción enfermera. Hemos sido de los últimos en incorporarnos, pero os tengo que decir, y en mi condición de estar en los foros internacionales y demás, somos la envidia ahora mismo. Cada vez que yo lo cuento, es increíble la cantidad de preguntas que me hacen porque dicen, ¿y cómo habéis conseguido esto? Con mucho esfuerzo, lo primero. Y segundo, que todas las enfermeras tienen la competencia profesional, porque se ha dicho, está en el grado de enfermería. Y esto no lo ha conseguido ningún país del mundo, que todas las enfermeras sean prescriptoras. En estos momentos tenemos aproximadamente el 97% por ese año de aquellas que hayan terminado y no tienen el año de experiencia. Pero vamos, podemos decir que todas tienen. Y además podemos contar con herramientas como las que habéis visto para tener seguridad clínica en primer lugar y jurídica porque la hemos visto esta mañana. Y os voy a contar el secreto de esta foto que la habéis visto esta mañana, porque esta foto, esos dos personajillos que decía Paco, somos mi sobrino y yo en la montaña de Gredos, en las estribaciones de Gredos, en Tormantos que se llama, y estábamos subiendo a la covacha, estamos ahí. Os lo juro que soy yo, ¿eh? El que hacía la foto era mi hermano. Y me gusta la montaña, aunque me veáis así trajeado y eso, de vez en cuando me he visto de montaña también. ¿Y por qué os pongo esta foto? Decía Paco, la utilizaba Paco esta mañana para decir hay que subir a la cima. Sí, pero a subir a la cima, los que subimos a este tipo de montañas, esta no es muy alta, son 2.400 metros. Es muy peligrosa, como veis, hay que crestear mucho y para pasar por aquí hay una zona que se llama las Azagallas, que son muy complejas. Bueno, no os quiero contar esta historia al completo, pero la montaña te tiene que dejar subir a la cima, no subes tú solo cuando tú quieres. Y un poco para rememorar esto, dejadme que utilice la frase de Arthur Schnitzler, que fue médico y dramaturgo, y fijaros lo que decía. Dice, estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado, esa es la clave de la vida. Y qué bien nos viene esto, yo creo, yo por eso lo he traído hoy, porque teníamos que saber esperar, 20 años llevamos con el tema de la prescripción. Tranquilo, que no pasa nada, que llegará, que ahora, claro, ahora todos, pero es que me falta y no tengo recetas y... Bueno, tranquilo, ya sabemos que todo nos cuesta mucho. Vamos a seguir sabiendo esperar. Lo importante es estar preparado, es decir, que nadie nos cuestione si yo soy competente o no. Eso es lo que yo quiero que nos metamos y además que se lo metamos a los estudiantes, a los nuevos profesionales, es decir, que son competentes y que tienen la capacidad para poderlo hacer y que nadie se lo puede cuestionar. Por mucho que haya críticas, eso que no, que hay que pasar de esas cosas, que yo soy consecuente con mi responsabilidad como profesional y que estoy preparado para ello. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José Luis.
Tenemos 10 minutitos mientras que se está haciendo el café para las preguntas y, lógicamente, bueno, ahí en el público, pero yo le voy a preguntar ¿cuándo vamos a tener acceso a esto? Bueno, buena pregunta. Bueno, está aquí el presidente del Consejo, que es el mayor responsable. Bueno, va a ser en breve, como os he dicho, estamos ahora mismo en la fase piloto con ciertos colegios, algunos grandes, otros pequeños, porque es complejo. Queremos hacerlo a la par, facilitaros los talonarios y facilitaros el acceso a la plataforma. Y eso requiere de una logística, porque claro, como he dicho antes, no es para dar libremente así una licencia. Esto ha costado un dinero que lo hemos pagado entre todos los colegiados y son los colegios los que os van a facilitar toda la información de las claves, cómo usarla, es decir, aquel que no esté colegiado y que no, pues entonces toda esa logística es lo que estamos ahora mismo desarrollando y nuestra intención es que a ver si para antes del verano tenemos terminado el piloto y a lo largo del año estoy convencido de que vamos a poderlo facilitar, o sea que paciencia, un poquito más de paciencia y la tendréis en breve, lo que es el uso para el uso de la plataforma y del talonario. Por ahí tenemos dos preguntas, Santi. El mero macho es un equivalente a la Viagra, ¿eh? Lo digo porque lo busqué, digo yo eso. Sonaba eso. Y el mero macho premium ya te pasa. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada darte las gracias por la presentación. Y llevamos viendo toda la mañana sobre el tema de las recetas, el talonario y demás. ¿Qué pasa? Que a mí me entra la duda o la curiosidad. A nivel hospitalario, los que trabajamos en hospitalaria, mientras tenemos un paciente ingresado, por ejemplo, y comienza con dolor y no tiene nada prescrito para el dolor, estaríamos igual de avalados y de protegidos con todo esto que estamos hablando, por ejemplo, con el protocolo de actuación ante el dolor. Y hablo de dolor como hablo de un cuadro hipertensivo, no en un paciente que ingrese por una crisis hipertensiva, sino un paciente pues, de traumatología y que empieza con un cuadro hipertensivo. ¿Podemos actuar con estos protocolos también? Bueno, de momento el protocolo del dolor todavía no lo hemos publicado, estamos trabajando en ello y veremos ahí en qué condiciones sale ese protocolo para utilizar determinados medicamentos. Supongamos que estamos hablando del paracetamol que puede utilizar de forma autónoma y no estoy hablando del protocolo, porque eso es una realidad a día de hoy. Y tú me preguntas, ¿y yo puedo dar libremente así un paracetamol? A ver, la competencia la tienes, nadie te lo cuestiona, pero también tenemos que contar con la realidad asistencial en la que estamos. Si yo estoy trabajando en un hospital y tiene un tratamiento médico, a ver, lo lógico es que ese tratamiento esté hablado con el equipo multidisciplinar. Es igual que si yo voy a curar una herida, voy a poner otro ejemplo para que sea el símil, y yo digo, oye, pues yo esta herida la voy a curar con esto. Si, imagínate que estoy en cirugía plástica o con los dermatólogos y demás, lo lógico es hablarlo con ellos, es decir, uno no trabaja de forma libre, que no hay nadie más alrededor. Si ese es el caso, tú eres el máximo responsable y tú haces todas tus actuaciones sin contar con nadie más. Pero en un entorno, yo entiendo que en un entorno donde estamos trabajando en equipo, en un hospital, yo no pongo un tratamiento así a la ligera sin contar con el resto del equipo, porque, insisto, puede interactuar con otros medicamentos que están pautados por el médico quiero decir que estas cosas es mejor hablarlas dentro del equipo multidisciplinar. Insisto, no por tener la competencia profesional, es decir, la ley me avala que yo tengo esa competencia. Ahora, la forma de trabajar en equipo dentro de un hospital me hace que no ponga un medicamento sin haberlo hablado con el equipo, entiendo yo. Hola, gracias. Me sumo a mi compañero para darte las gracias por una ponencia magnífica. Quería preguntarte, yo soy matrona de hospitalaria, y ¿qué vas pues te encuentras en paraje de primaria? A la hora de poner la receta y rellenar los datos de afiliación del profesional, hablas de diagnóstico enfermero. Las matronas no trabajamos en España con diagnósticos enfermeros. ¿Qué vamos a hacer?
No, a ver, en el caso de las matronas sabéis que tenéis una disposición específica que os avala para hacer el diagnóstico de aquellas afecciones dentro de lo que es el embarazo normal, y cualquier cuestión que esté relacionado con el embarazo normal os acoge la norma de que vosotros tenéis esa capacidad de diagnóstico. Es decir, tú sabes distinguir si ese parto o ese embarazo, que es, por ejemplo, en un expulsivo, cuando viene al hospital, si dices, lo voy a atender yo o tengo que llamar al ginecólogo. Esa capacidad te la otorga la ley. O sea que, por lo tanto, está respaldado para que tú pongas un diagnóstico. Si está relacionado con ese proceso, desde luego el diagnóstico que tienes que poner en la receta es ese diagnóstico, ¿no? Claro, por ejemplo, en la atención primaria, si prescribimos anticonceptivos, ¿qué diagnóstico pondríamos? ¿Enfermero o estamos hablando de no, diagnóstico? En algunos casos es si procede, porque en algún caso, si es un anticonceptivo, es una situación de salud, no hay ningún tipo de enfermedad. Si el anticonceptivo se receta simplemente porque la mujer ha decidido que en esta etapa de su vida, que no es por un proceso, sabéis que también el anticonceptivo se puede utilizar para determinados procesos patológicos, pero si es una situación de salud no tienes por qué poner un diagnóstico. El diagnóstico en la receta está considerado opcional, si procede o no ponerlo. Ah, claro, que eso no lo comentaste antes, por eso me subió la... Sí, dije, si procede, ponía entre paréntesis, es que está muy chiquitito. Muchas gracias por su exposición. La verdad que me parece un tema bastante importante y retomando un poco la duda que le surgió a mi compañero, a nivel hospitalario nos encontramos muchas veces, es verdad que hay que contar con el equipo multidisciplinar porque es fundamental, pero es verdad que a veces se presentan situaciones que son complicadas, como por ejemplo una paciente que está desorientada en un turno de noche y que llamas al busca y no contesta a nadie. O, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en el área quirúrgica, que el anestesista no está y el paciente se despierta en medio de una intervención. Entonces, en ocasiones nos vemos, claro, porque a lo mejor empieza, quiero decir... El que está dormido en la anestesista. Determinadas situaciones que a veces pues son así y que a lo mejor el cirujano te dice que el paciente se está despertando porque empieza a hacer fuerza y llamas al busca y no es que no acudan, sino que a lo mejor tardan un poco en acudir. Entonces, en ese nivel de hospitalario, pues a veces nos encontramos en estas situaciones y no sé si hay alguna guía que regule que, por ejemplo, yo pueda administrarle sabiendo las dosis de propofol o de propulonio que tengo que administrar al paciente en ese momento, o en un momento de agitación en una planta, saber si puedo ponerle un aloperidol. Bien, hay que distinguir varias cosas. Una, primero que entrar en todas las particularidades sería imposible porque hay tantas excepcionalidades a la norma que sería imposible abordarlas. Pero con carácter general tengo que decir que precisamente para eso se ha hecho la seguridad jurídica que tenemos ahora mismo en la norma, para que en situaciones donde tú tienes que tomar una decisión, por lo que sea, porque estás sola, porque me da igual la situación en concreto, que tendrás que justificar en su momento si llega el caso porque hubiera una denuncia, ¿no? Y alguien te denuncia, oiga, ¿y usted por qué le ha puesto este tratamiento? Si tengo ahora mismo no hay una guía para los anestésicos, ni siquiera para los anestésicos locales, ya no digo el propofol ni anestésicos mayores, sino que ni siquiera los anestésicos locales, de momento los tenemos en la guía, pero estarán. Supongamos que yo digo, es que viene un paciente que ha venido a la urgencia, resulta, imaginaros que estoy en un pueblo, el médico se ha tenido que ir a una consulta a un domicilio y viene un paciente con una herida y yo le tengo que anestesiar y estoy solo. ¿Qué hago? Bueno, pues esa es la previsión, que vamos a tener una guía donde yo tengo puesto que puedo utilizar este anestésico local para realizar la sutura. Entonces, en esos casos, yo tengo mi respaldo legal porque y luego tengo los conocimientos, eso ya entra dentro de tu competencia como enfermera, decir, esta herida es para suturarla, entonces he considerado que le tenía que suturar. Por lo tanto, no tengamos ningún miedo, quiero decir, veamos la realidad tal cual está sucediendo. Insisto, las particularidades y excepcionalidades pueden ser
múltiples, pero con carácter general, siempre y cuando yo tenga este protocolo, esta norma, la situación concreta que se describe, que está descrito que yo puedo realizar ese tipo de actuación, tenemos tanto seguridad jurídica como seguridad clínica para poderlo llevar a cabo. ¿Alguna pregunta? Pues José, sí, una pregunta, ya todo que se está digitalizando, ahora por ejemplo yo voy a mi médico privado y me hace la receta con un QR, ¿eso también se va a trabajar en un futuro la receta privada? No lo sé. Buena pregunta. Me alegra que me hagan esa pregunta. No estaba pactada, pero ¿no? Me llaman... Mira, nosotros llevamos tiempo trabajando con nuestros homólogos consejos generales, tanto de médicos, farmacéuticos y demás, porque sabéis que existe la receta electrónica privada. Trabajaron los podólogos conjuntamente con los dentistas y demás, los odontólogos y los médicos y veterinarios. Nosotros, digo nosotros, incluso tengo que aprovechar a decir, no lo he dicho antes, esto que habéis visto es una cosa que, aunque yo trabajo mucho en ella, hay un equipo detrás y somos muchos los que hemos hecho posible que haya esta plataforma y muchos los que estamos trabajando, ya lo ha dicho Diego también, estamos varios en las comisiones de trabajo y varios, incluso el presidente del Consejo se ha dirigido en varias ocasiones al presidente de los médicos insistiendo en que queríamos incorporarnos al proyecto de receta electrónica privada, a ir a lo concreto que tú preguntas. No lo están poniendo fácil, tengo que decirlo, estamos trabajando todo lo que podemos, pero nosotros ante ese hecho hemos dicho no vamos a parar, vamos a facilitar el talonario aunque sea en papel, sabemos que es un pequeño atraso porque nuestra idea era salir en formato digital con receta electrónica por todo, porque es lo que toca hoy en día, pero no teniendo todas las facilidades, pues hemos considerado que la decisión que se ha tomado en la organización colegial es tirar para adelante con el talonario y cuando llegue el momento sí que es cierto que estamos en vías de poder trabajar conjuntamente con el resto porque la sistemática que hay es que se hace en una comisión que tienen que autorizar las plataformas que están previstas en el ámbito privado y el Ministerio otorgó a esta comisión donde están los médicos, veterinarios, odontólogos, podólogos y no sé quién más, pues esa potestad de autorizar esa plataforma. Entonces, pues por decirlo de alguna forma, tenemos que pasar por ese aro, tenemos que ponernos de acuerdo con ellos. Pero bueno, pues todo llegará. Nosotros somos muy pacientes. Pues bueno, José Luis, muchas gracias por habernos acompañado, por clarificarnos muchas de las ideas que venimos hablando a lo largo de la mañana. Si me despierto en mitad de una operación, anestésiame, si no voy a por ti. Y nada, pues muchas gracias, lo dicho, y vamos al café.